Buen día, profe. Hola, buen día, César. ¿Qué tal? Dale, buen día. Voy a arrancar ya. Hoy es nuestra segunda conexión, ¿está bien? Vamos a arrancar la tercera semana ya, ¿verdad? Al final quiero hablar de la fecha de parcial, que ya hay una fecha de parcial ya, ¿está bien? Voy a explicar cómo va a ser la tarea. Entonces, la primera conexión fue una introducción. Hablamos un poco de la idea general de la materia. Surgió ahí la palabra electroacústica, que es la palabra que sintetiza ahí lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Vamos a entender o que é um processo eletroacústico e vamos a entender um sistema eletroacústico, já que isso é muito útil para músicos. Ustedes, ¿verdad? Que estudian licenciatura en música, entonces eso va a ser muy útil para ustedes. Entonces surgió esa palabra electroacústica y la palabra audio, que es la palabra que mejor sintetiza essa coisa da eletroacústica, da etapa acústica e da etapa elétrica, dessa conversão, verdade? Então, áudio é uma palavra bastante correta, verdade? Eu toda vez que me para a polícia caminera na ruta e pergunta qué es, eu digo que sou técnico de áudio, porque me parece assim que é realmente o que hago, verdade? Sou um técnico de áudio, verdade? Basicamente esse é meu trabalho. ¿Está bien? Acá na Asunción hay un lugar donde se enseña tecnologia de áudio. É basicamente isso, verdade? É entender os processos eletroacústicos, depois aí uma etapa digital aí atual, que também se estuda nisso, mas basicamente é isso, tá? Então, você entender que na eletroacústica há uma etapa acústica e há uma etapa elétrica, ok? Eletroacústica, há uma etapa acústica e há uma etapa elétrica, ok? Então, na classe passada, na unidade passada, vou compartilhar acá. Hablamos dessa introdução e começamos a falar dessa etapa acústica, ¿verdad? Que é uma etapa bastante específica e definitiva para o sonido também. Então, se hablamos de quê? Da tal da onda sonora. Não sei se viram acá no vídeo, mas há uma parte acá que é muito interessante, gente, que mostra exatamente como que é essa da onda sonora. Olá? Alguém me chamou? ¿Todo bien? Entonces, mira cómo es eso, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos entender que si hay movimiento, hay producción de sonido, ¿verdad? Entonces, acá tem un ejemplo de un tipo que hace tocar una cuerda ahí, ¿verdad? Esas bolinhas son las moléculas de aire se deslocando, ¿verdad? Entonces, básicamente, el sonido es eso, ¿verdad? Esa presión ahí en el aire. Y esa presión es lo que sentimos, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Mostrando que a onda é omnidirecional, ¿verdad? Va para todos los lados. Y acá muestra que llega en el oído, hace vibrar el tímpano y llega la información hasta el cerebro. Entonces, básicamente, gente, eso es como a etapa acústica. E entendemos que onda sonora é uma força vetorial, que tem sentido, ¿verdad? Que tem força, que é a amplitude, ¿verdad? Hablamos disso, da amplitude, que se mide em dB, decibel, ¿verdad? Hablamos de decibel también. Vimos que la onda sonora tiene frecuencia, o sea, cuántos ciclos por segundo. Y entendimos también que hay un rango de frecuencia, porque nem todo movimiento genera sonido, no, sonido de 20 Hz a 20.000 Hz, que é a frequência que o oído humano, que o humano percibe, ¿verdad? Entonces, basicamente, vamos trabalhar nesse rango. São 20 ciclos por segundo até 20.000 ciclos por segundo. Então, hicimos um estudo bastante rápido assim sobre essa coisa da etapa
acústica. ¿Está bien? Tuvimos una tarea ahí, tranquilo. Todos pudieron hacer, vi que mucha gente hizo. Y de repente, gente, entramos aquí en esa etapa eléctrica. Porque es electroacústica, ¿verdad? Entonces nosotros ya vamos a caer en la etapa eléctrica. Y la unidad 2 habla de micrófonos. Micrófonos. Todo mundo cuando habla de micrófono pensa en un captador de sonido, ¿verdad? Pero no es un captador de sonido. La función principal ahí nessa cadena de áudio, na electroacústica, é ser um transdutor. Essa é a palavra principal. O que é um micrófono? É um transdutor. É um transdutor electroacústico. Hay un texto aquí bastante interesante y yo creo que lo primero que dice eso, ¿verdad? Sí, es un transductor electroacústico, ¿verdad? ¿Qué es transducción? Es esa cosa que por aquí entra energía acústica, ¿verdad? Vamos a entender que por un lado acá va a entrar energía acústica, ¿ok? Y por acá va a salir energía eléctrica. O sea, eso aquí es un conversor de energía. Fantástico isso. É um conversor de energia. Converte energia acústica, ele sente a onda sonora, porque aqui dentro tem uma membrana que vai vibrar, e essa vibração dentro de um imã vai formar aqui um campo magnético e vai generar energia, cara. Olha que fantástico. Então, esse microfone é isso, gente. É um transdutor. Essa é a ideia principal do microfone. Não há uma pessoa que inventou o micrófono, porque uma pessoa inventou a cápsula dinâmica, outra inventou a cápsula condensa, outra inventou o micrófono de mano, uma inventou o sistema de transdução. Então, há milhões de pessoas já no registro de inventores de la parte do micrófono, ¿verdad? Pero o micrófono é o primeiro aparato aí da cadena de áudio, ¿entendés? Muito importante, um instrumento para os engenheiros de sonido, ¿verdad? Porque cada micrófono tem uma característica específica e eu também suelo dizer que o micrófono é definitivo também de sonido. Tá? Então, aí vamos falar muito de micrófono. A primeira coisa que hablamos de los micrófonos é falar de la construção, como são construídos os micrófonos. Os micrófonos são construídos de diferentes formas. Acá em minha mão eu tenho um micrófono que se chama micrófono dinâmico. O que é o que é dinâmico? A cápsula que tem acá dentro é dinâmica. É um micrófono um pouco mais sencillo. Acá tenho uns vídeos que são bastante interessantes, que explica bastante já essa coisa. Observa más comúnmente sobre un escenario es el micrófono dinámico. Los micrófonos dinámicos funcionan sobre el principio de un diafragma adaptado a una bobina dentro de un campo magnético. Uno de los micrófonos dinámicos más populares en el mundo es el Shure SM58. Los micrófonos dinámicos son robustos y los modelos se encuentran disponibles para cualquier cosa, desde voces hasta amplificadores de guitarra o tarolas, y en general no son demasiado costosos. De acuerdo, entonces, ¿por qué utilizar algo distinto?, se preguntará. Bien, los micrófonos dinámicos no son muy sensibles. En otras palabras, su fuente de sonido necesita estar demasiado cercana para que pueda ser captada. Esto es muy bueno para la mayoría de aplicaciones sobre el escenario, pero para algunos de los instrumentos más delicados, cuando el micrófono no puede ser colocado cerca de la fuente de sonido, se requiere un micrófono de condensación. Los micrófonos de condensación funcionan un poco diferente. También cuentan con un diafragma, pero son mucho más delgados y ligeros. Y en lugar de contar con una bobina móvil, es la presión de aire al que incide en un capacitor o condensador. Generalmente, los micrófonos de condensación son más sensibles que los dinámicos. Muy bien, entonces, ¿por qué no se usan solamente micrófonos de condensación? De acuerdo, acompañan. ¿Se escuchó eso? Yo no Sí, puse se para escuchó. pero yo no puse acá para compartir. Pero no vimos nada. No puse para compartir la tela acá, perdón, gente. Enfim, gente, esse é o vídeo aí del... Esse é o vídeo aí, acá tá. Los micrófonos dinámicos no son muy sensibles. En otras palabras, su fuente de sonido necesita estar demasiado cercana para que pueda ser captada. Esto es muy bueno para la mayoría de aplicaciones sobre el escenario, pero para algunos de los instrumentos más delicados, cuando el micrófono no puede ser colocado cerca de la fuente de sonido, se requiere un micrófono de condensación. Los micrófonos...
Quiero que vean ahí más o menos cómo es construido. Es el micrófono condenser, que es el segundo grupo. Entonces nosotros vamos a hablar de un grupo, dos grupos bastante definidos de micrófono, que son los micrófonos dinámicos y los micrófonos condenser. Yo no tengo ningún micrófono condenser acá en mi mano. Sí tengo, mentira, acá tengo uno. Acá tengo uno. Este micrófono acá es un micrófono a condensador. Y este es un micrófono dinámico. Esse documento aqui também está bastante interessante, que é o documento que está aí na plataforma que habla de micrófonos. Porque não está compartilhando. Ahora está, ¿verdad? Entonces, Sí, profe. acá, esse documento aqui é um documento bastante interessante sobre micrófonos. E acá mostra alguns micrófonos dinâmicos. Esse é o Shure SM52. Shure é uma marca bastante conhecida de micrófono, uma fábrica americana bastante grande, ¿verdad? Entonces acá yo tengo un modelo SM52, yo tengo el modelo SM57, tengo un modelo SM58 que está acá en mi mano. Acá yo tengo otra marca de micrófono que es Sennheiser, una marca alemana. Los alemanes hacen muchos buenos micrófonos. Y acá yo tengo algunos micrófonos condensadores. Acá yo tengo el AKG 414, tengo un Rode y acá tengo un Neumann. Entonces, assim, ¿cómo saber si el micrófono es dinámico o condenser, gente? Mirando só no podemos saber. Solo mirando no podemos saber. Ah, entonces si es aquele micrófono de pie grande, cuadrado, é condenser. Se é micrófono de atarrar, é dinâmico. Não, ó, esse micrófono é condenser. E é um micrófono para hacer medición, bastante raro, ¿verdad? Mira, finito, no é nem para agarrar, é um micrófono. Entonces, la única forma de saber se o micrófono é condenser ou dinâmico é mirando o manual, é conhecendo o micrófono, no micrófono, vendo a especificação, porque basicamente eu vou ter que mirar já dentro do micrófono para ver como é o diafragma. Viram que o micrófono dinâmico é uma bobina bastante sencilla. É uma bobina em cima de um imã. É uma coisa bastante sencilla. Ah, os micrófonos condenser são diferentes. Já é aqueles dois anilhos e trabalha com pressão de ar no condensador, verdade? Diferente. Entonces, él dijo que los micrófonos dinámicos son micrófonos más duros. O sea, captan menos, la cápsula un poco no. Y esos micrófonos condensadores son más sensibles. Tienen mejor captación de sonido. Los condensers, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que tenemos que poner un micrófono para un violín. ¿Dinámico o condenser? Sí o sí, ¿verdad? Un micrófono condenser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o violino é complicado captar, ele é uma fonte sonora que não é tão forte. Ah, vamos captar, não sei, uma caja de guitarra. ¿Dinâmico o condenser? Eu creio que é dinâmico. ¿Por qué? Porque la caja de guitarra sale muy fuerte el sonido. Una caja de batería, por ejemplo. El micrófono está ali cerquita da caja da bateria. Dinâmico ou condenser? Aí vai depender da música. Porque se é um pop, se é uma música forte e ele tipo toca muito forte na caja, então vamos poner dinâmico. Ah, não, é jazz. El tipo toca bien despacito la caja, toca até com escovilha, ¿verdad? E hace aquele ruidito na caja. Então é capaz que vai ficar lindo um micrófono condenser aí na caja. Entonces ya se habla del micrófono, por eso tenemos esos dos grupos, ¿verdad? Bastante específicos. ¿Está bien? Hay otros tipos de micrófono, gente. Hay micrófono de cinta, hay micrófono a carbón, hay micrófono piezo, que son esos micrófonos ahí que de las guitarras, de los contrabajos, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes, músicos, ya tuvieron experiencia de poner micrófono piezo en violín, viola, cello, contrabajo. El sonido no es nada bueno, ¿verdad? Pero se consigue bastante fuerza, se consigue amplitud sin que acople. Entonces, yo veo mucha gente usando micrófono piezo ahí, en instrumentos de violín, viola, cello y bajo. ¿Está bien, gente? ¿Se entiende entonces esa cosa del grupo de los dos micrófonos? Yo voy a enchufar acá ese micrófono. Vamos ver si va a sonar acá. Voy a enchufar acá en mi tarjeta. Hola, hola. ¿Se escucha, verdad?
Ahí yo estoy hablando de mi micrófono del SM58. Yo creo que ahora van a tener un problema ahí porque la imagen está de mi teléfono y yo estoy hablando de otro lado. Entonces, básicamente ese es un micrófono SM58. ¿Ok? Se escucha bien ahí, ¿verdad? Ok, ok. Entonces Bien. voy a desenchufar y voy a meter el micrófono condenser. El micrófono a condensador no anda. No anda. ¿Sabe por qué, gente, el micrófono condensador no anda? Porque todo micrófono a condensador necesita una energía externa para funcionar. No son como los micrófonos dinámicos. Todo micrófono a condensador necessita uma coisa chamada Phantom Power, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela e vou mostrar acá a minha consolita. Não sei se vão poder ver aí. E acá está minha consolita, quer ver? Acá está o controle de pré-amplificador. Na próxima classe vamos ver o que é pré-amplificador, mas basicamente o que eu tenho que acionar é isso aqui, ó. Viram que você quedou rojo aí? Ahí dice Aí diz 40. 48 volts. Parece que está bastante... Vamos ver se se aproxima a tela. No. Não. Entonces, Entonces, ¿qué hice? prendió todo. Prendí o tal do... Mira, ahora sí. Mira, ahora se escucha. Voy a Voy a mutear el mutear. micrófono. Hola, hola. Ahí estoy hablando del micrófono. Y es mucho más sensible, ¿verdad? Espera, voy a bajar el volumen acá de mi teléfono porque vieron como el micrófono condenser es mucho más sensible, pero necesita de Phantom Power. Sin Phantom Power no anda. Necesita esa energía externa. ¿Y dónde está esa energía externa? Está no pré-amplificador. Daqui a 2 clases vamos a hablar de pré-amplificador y van a ver aonde está esse Phantom Power. É uma energia fantasma. É uma energia que esse microfone necessita porque são 2 condensadores. Então, você vai mandar energia e eles ficam flotando. Sem energia, eles não funcionam. O micrófono dinámico tem campo magnético. Por isso não necessita energia. Os micrófonos condensador necessitam Phantom Power. Então, mira, muito mais... Olá. Ei. Tem muito mais ganância, ¿verdad? Muito mais sensível. Ei, aló, ese es un micrófono dinámico. Menos sonido, ¿verdad? ¿Se nota eso? ¿Se puede notar eso ahí en la internet? ¿Qué tal? Sí, se percibe Se bien nota, ahí. profe. Sí. Entonces estoy hablando un dinámico. Y ahora estoy hablando un condenser. Ese suena mucho más fuerte, ¿no? Hasta esa altura acá ya. Entonces, gente, yo estoy hablando de construcción de micrófono. Entonces, los micrófonos son construidos dinámicos o son construidos condenser. Y ahora lo que quiero mostrar a usted es una cosa de la dirección del micrófono, porque los micrófonos, ellos no son... ¿qué hice? Los micrófonos, ellos no son todos... captan para todos los sentidos. Los micrófonos tienen una dirección de captación. Voy a tirar el video acá, a ver. Pensar que todo lo que requiere para utilizar un micrófono es tenerlo encendido y cantarle, hasta cierto punto. Pero algunos micrófonos captan fuertemente la señal desde una dirección y solamente un poco de esa en otra dirección. Y exactamente el cómo o el dónde se configura un micrófono para captar el sonido es llamado patrón polar. Esto es especialmente importante para el escenario, debido a que logrará el mejor sonido del escenario si cada uno de los micrófonos que utiliza solamente capta la señal que usted desea captar y no la totalidad de los ruidos extraños. Lo contrario también es cierto. Usted quiere que sus micrófonos capten todo el sonido o sonidos que requieren captarse y no solamente, digamos, la mitad de la sección de metales o a uno de los vocalistas del coro. Un micrófono que ofrece algo llamado cardioide o patrón en forma de corazón capta principalmente el sonido desde el frente y de los lados y casi nada de atrás. Este tipo de patrón polar generalmente es más deseable para sonido en vivo, ya que evita los sonidos que vienen desde la parte lateral y la trasera del micrófono. Un patrón
Então, viram essa coisa, gente? Agora estou falando de patrão polar, que é a captação do micrófono. Lado El que, lado que el micrófono capta, ok? ¿ok? Ele Ahí capta. capta por los dos micrófonos. Podemos quedar acá. Tá bem? Então, esse micrófono, por exemplo, ele tem o padrão polar cardioide, viste que parece um coração assim, verdade? Ele indica mais ou menos que ele tem captação de onde? Ele só tem captação adelante do micrófono. Então, eu vou falando, hola, 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 ei, 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 e acá atrás não há sonido. Hola, ei, ei, atrás do micrófono não tem sonido. Ei, ei, alô, oh, acá hay un poco, ei, ei, ei. Pero el mejor sonido está en el eje del micrófono, ¿verdad? Acá el mejor sonido, gente, en el eje del cardioide. Hola, acá no es bueno, acá y acá tampoco casi nada. Hola, y acá sí está bueno. Entonces el micrófono es direccional. Yo puedo decir que ese transductor electroacústico es dinámico cardioide. ¿Entenderon la información? Esa es la información técnica precisa. Es un transductor electroacústico dinámico cardioide, ¿ok? Porque es direccional, significa que es un micrófono direccional, ¿ok? Hay micrófonos que son supercardioides, hipercardioides, o sea, son capta cada vez más finito así, son más precisos na captación, porque ese micrófono está bueno que yo puedo hacer así y tiene capta, ¿verdad? Capta todavía. Hay micrófono SM57, por ejemplo, ele es supercardioide. Essa é a diferença. Então, ele capta um pouco mais cerradito o sonido. Mi micrófono, voy a cambiar. Esse micrófono, por exemplo, ele tem patrão polar omnidirecional. Mira, pode falar em toda a região, ¿no? Que o sonido não cambia muito. Olá, ei, ei, ei. Então, não cambia muito. Mira, alô, ei, 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 ei. Ou não cambia, não cambia. Atrás também tem sonido. Viste que interessante. Pode falar acá também. Olá, olá, olá. É o micrófono usado para hacer medición acústica, entonces es omnidireccional para captar el sonido directo, pero captar las reflexiones también. Entonces ese micrófono es omnidireccional, gente. Capta para todas las direcciones. Entonces acá están los patrones polares. El omnidireccional, el unidireccional, que sería el cardioide, ¿verdad? Y tem también micrófonos bidireccional, gente. Yo tampoco no tengo ningún micrófono bidireccional, mas básicamente el micrófono, ele capta de un lado y capta también del otro. São bastante interessantes. E acá vemos que o cardioide tem cardioide, supercardioide e hipercardioide. Viste como é mais cerrada a captação do micrófono. Acá tá, cardioide, supercardioide e hipercardioide. Tá bueno seu nome, verdade, para dar nome a los gatos ou a los perros. Entonces, por construcción, voy a cambiar el micrófono. Entonces, por construcción, gente, el micrófono o es dinámico o es condenser, ¿verdad? Por construcción, los micrófonos o son construidos dinámicos o son construidos condenser. Y esa cosa do patrón polar tiene que ver con el tipo de captación. O sea, un micrófono dinámico, ele puede ser cardioide, supercardioide, hipercardioide, puede ser bidireccional o puede ser omnidireccional. Yo creo que nunca vi un micrófono dinámico omnidireccional, pero existe. Yo nunca vi, pero existe. Sé que existe uno. Y los micrófonos condenser, ellos pueden ser cardioide, hipercardioide, supercardioide, puede ser bidireccional y pueden ser omnidireccional. Tiene micrófono que tiene una llave que selecciona, inclusive. El 414, esos micrófonos acá.
Ese micrófono acá, gente, no sé si se puede ver bien acá, pero acá hay una llave. Y acá hay una bola redonda que significa omnidireccional. Acá hay un símbolo de coração, um cardio, que significa cardioide. Acá ele fica na figura 8, e acá é supercardioide, e acá é hipercardioide. Ou seja, esse microfone acá, ele tem toda a opção polar. Ele pode captar só de um lado, ele pode captar dos dois lados, e ele pode captar omnidirecional. É um microfone que vale acima de $1000. Enquanto que um microfone desse aqui, ó, um microfone esse dinâmico, ele vale $100. Entonces los micrófonos dinámicos son mucho más sencillos. Es un micrófono simplemente. Los micrófonos condensers son mucho más robustos, necesitan energía externa, tienen llave de polaridad, muchos de los micrófonos, algunos de los micrófonos, ¿verdad? Condenser tienen llave de polaridad, entonces vou poder seleccionar hipercardioide, supercardioide, cardioide, pode usar a figura bidirecional ou pode usar a figura omnidirecional. Por exemplo, eu quero captar um instrumento, uma voz, então eu vou usar cardioide. Ah, não, eu quero captar um duo, então você pode usar bidirecional, pongo um cantante de um lado e pongo um cantante do outro. Ah, não, quero captar não sei, um coro, várias vozes, então você põe ao redor do micrófono e pongo figura omnidirecional, ¿verdad? Então é um micrófono que pode servir para muitas coisas. ¿Está bien, gente? ¿Se entiende esa cosa de dinámica y condenser? Que sea muy claro para usted esa cosa de dinámica y condenser. ¿Está bien? Y a minha sugerência principal de micrófono es eso, gente. Hola, ahí se escucha, ¿verdad? Se escucha, hola. Decir a ustedes, gente, que el mejor sonido del micrófono siempre es en el eje cero del micrófono. No es acá, hola, no es acá, no es acá. Es acá, ó, eje cero. Yo suelo decir que acá ele está on axis, ele está en el eje. Es el mejor sonido. ¿Ok? Siempre. Hola, Ah, no, pero yo no quiero sonido así. Yo quiero un sonido medio medioso para parecer, no sé qué. Ah, entonces yo puedo usar sonido off axis. Sí, puedo. Entonces yo no sé, quiero hacer que parezca. Puedo usar off axis también, ¿verdad? Entonces yo tengo un sonido on axis, que siempre es un sonido mejor, un sonido más presente. Y también tengo sonido off axis. Puedo poner el micrófono al revés, puedo poner el micrófono en el piso, puedo poner el micrófono colgado. Todo es válido, ¿verdad? Pero la, el tips es ese. On axis é o melhor sonido. E aí uma coisa também, gente, que é o efeito proximidade. Que, ó, micrófono cercano, muito interessante. O micrófono vai afastando e já perco totalmente o sonido. Gente, acá eu movi 20 centímetros, mira, 20 centímetros e já perdi quase todo o sonido. Aí estou aproximando, olá, e acá tenho um sonido excelente, verdade? Então, outra coisa é o efeito proximidade do micrófono. Então, se a fonte sonora, quanto mais próxima, é muito melhor. Ah, mas em estúdio de gravação vocês vão ver que não é tão assim, porque se muito cerca do instrumento, o sonido não é tão natural. Então, se um pouquinho mais alejado, teria um sonido mais natural. Então, é assim, gente. A captação em vivo é hecha com micrófonos dinâmicos muito cercanos. Exatamente para não ter interferência dos outros instrumentos. Ah, mas no estúdio de gravação eu posso usar micrófonos condensers um pouco mais lejos, ¿verdad? Para ter um sonido mais natural e mais lindo. Por eso existen micrófonos dinámicos y condenser. Con un micrófono solo nosotros no es suficiente. Siempre vamos a estar usando dependiendo la aplicación. ¿Está bien? ¿Preguntas sobre micrófonos? ¿Tienen preguntas? El material es bastante explicativo. Hay millones de información en internet y hay millones de micrófonos para comprar. Hay micrófonos a partir de $30, hay micrófonos de $100, hay micrófonos de $1000. El micrófono más caro ahí para vender sale $10,000. Ese Sony. Este micrófono, ¿qué tal es, profe? Este micrófono, Shure PG7. Essa série PG é uma série um pouco mais barata do que esse que eu estou falando acá, verdade? Essa é a linha LC, essa linha que eu estou. Essa linha é uma linha um pouco mais barata. Mas esse micrófono é dinâmico, verdade? Dinámico. Eu creio que não é cardioide. Eu creio que é super cardioide. Porque é um micrófono que copia o L57, verdade? Que é o modelo clássico aí de Shure. Este va bien para guitarra, por ejemplo, para guitarra puede funcionar. Para o amplificador de guitarra, verdade? Para uma Sí. guitarra,
acústica. Yo Guitarra clásica, sí, yo una guitarra clásica yo usaría, por ejemplo, un condenser. Sí o sí. condenser. Sí o sí un condenser. Porque ese micrófono dinámico ele no va a captar los lindos agudos de la guitarra, no va a captar. Yo para una guitarra clásica, sí o sí un condenser. Tienes que comprar un micrófono nuevo, ¿verdad? ¿Cuánto duele un condenser? Y hay buenos condenser, qué sé yo. Aquele 414 para mí es un micrófono muy bueno ya. El 414, yo creo que Berta Roja anda con un micrófono 414 en su bolsillo ahí, ¿entendés? Veo así, es un micrófono que ela sempre usa, assim, e esse micrófono sale $1000, ¿verdad? Mas ya es un micrófono espectacular, ya ahí tiene todas las llaves, puede seleccionar todo lo patrón polar, ¿verdad? Es un micrófono fantástico ya. Pero tiene condenser de $500, hay, y tiene condenser de $200. Pasa que la membrana del micrófono es construida de metal, y los chinos hacen la membrana con plástico. Entonces hay micrófonos que sale $30, tiene micrófono que cuesta $80, ¿entendés? Muy barato. Pero el sonido es un sonido de $80. También yo leí, profesor, de que los micrófonos condenser mucha gente no quiere porque no son de batalla. La humedad, por ejemplo, afecta mucho y los golpes, cualquier cosa de esa, entonces ya se descomponen. Dice. Sí, eso es ciertísimo. Yo veo acá en estudio de grabación en Asunción que hay gente que tiene cajas con lámpara para mantener fuera de humedad los micrófonos, porque de verdad que los micrófonos paran de funcionar. La cápsula fica muy pesada, el micrófono pierde totalmente la captación de agudos y el sonido se queda horrible, ¿verdad? Y humedad destruye el micrófono condensador. Impresionante. Sí, cierto. ¿Cuántos años, por ejemplo, o cuánto tiempo es su vida útil tratándole bien, verdad? Tratándolo bien, yo creo que un Neumann va a sobrevivir toda la vida. Yo Ajá. veo esos estudios gringos, así que tienen esos modelos de Telefunken 251, que son micrófonos de 40 años, de 50 años y andan. O sea que depende de tu cuidado para que vos tengas por muchos años. Sí, depende, sí. Ese SM58 acá, ese micrófono es casi indestructible, ¿verdad? Impresionante. Ese SM58 acá es de mi papá. Yo uso para probar sonido porque yo no comparto micrófono, gente. La gente pone a boca y huele horrible. Lo mismo ponen en la nariz, la está oliendo. Ay, entonces yo llevo mi micrófono personal, ¿entendés? Sí. Y ese micrófono es de mi papá y funciona perfectamente. Profe, yo soy soprano, tengo sonidos muy agudos. Si yo tuviera que comprar un condenser, por ejemplo, Yo creo que sí. sí, Yo creo ¿verdad? que sí. Sí, porque vai poder captar mejor tu voz. Y vos no vas a tener ese problema de